antiácido depende de estos componentes. Uno viene a ser el moco gástrico, que es producido por las células glucosas, glándulas glucosas del estómago, así que ahí está, eso es el moco. 2 viene a ser la prostaglandina, sobre todo E2, y la prostaglandina 5 protectora. 3 es el flujo sanguíneo, adecuado flujo sanguíneo a través del estómago o por esas arterias que nos pasan en torno al estómago. Y finalmente el bicarbonato. Entonces, eso en conjunto va a constituir la llamada banda antiácido, porque en condiciones fisiológicas el estómago, su pH puede llegar de 1 hasta 4, y eso es muy ácido. Normalmente, el único lugar del cuerpo humano donde el pH llega a ser punto es en el estómago, y eso es porque tiene un sistema que le protege de todo ese nivel de acidez, y básicamente viene a ser la llamada banda. Ahora, en el estómago, ¿qué células hay? Hay múltiples tipos de células. Las células que, dependiendo del lugar donde está, hay células enteroendocrinas, hay células parietales, hay células mucosas. Entonces, son múltiples tipos de células que hay, ¿no? Entonces, esas células están distribuidas según las porciones del estómago. Entonces, el estómago, ¿qué porciones tiene? Tiene una parte que viene a ser el cardias, la unión gastroesofágica, fundus, y una parte que es el cuerpo, antro y píloro. Son partes que van a ver el estómago. Y en cada región del estómago hay una célula distinta, o al menos hay una población de células diferentes, y que van a producir o formar sustancias distintas. ¿Ya? Ahora, ya teniendo eso entonces, aquí es donde acabo de hacer lo que es la función de ese grupo de células. Ahí está. Entonces, ¿cómo sería? Ahí tienes al estómago y dividiendo en sus porciones, tendrías, por ejemplo, de acá, carnes, de este punto, cuerpo, fundus, antro, cardias, fundus, cuerpo y píloro. Ahí está. Son partes, ¿no?, o porciones que tiene el estómago. Ahora, ¿cuál es el nervio que viene e inerva al estómago de forma vegetativa? Por excelencia, ese nervio, ¿quién era? El vago. Ahí está el vago. El vago ingresaba sobre todo al izquierdo por lo que era el esófago anterior. Llega al estómago y en el estómago la función del vago no solamente viene a ser mecánica, o sea, motora, sino también el vago cumple su función vegetativa como tal, para poder estimular a diferentes tipos celulares. Y dentro de esos tipos celulares, por ejemplo, el vago viene e inerva a esta célula. Y justamente eso viene a ser la célula G. Ahí está la pata de ganso, que va para la parte del esfínter pilórico. Y acá están las células parietales. Entonces, el vago contrae el esfínter pilórico, el vago estimula a estas células que predominan en el ángulo, que se llama células G, y produce gastrina. Entonces, el vago estimula la secreción de gastrina, ¿verdadero? Verdadero. ¿A qué nivel? Sobre todo en el ángulo. ¿Ya? Y el vago también tiene un efecto a nivel de la célula parietal, y esta célula parietal que nos han colocado, célula parietal, esa es la célula parietal, ¿ya?, donde se va a formar sobre todo va a secretarse cloro, va a secretarse hidrogenio para poder formar el ácido clorhídrico. Ya, entonces, ahí también va a estimular el vago en los receptores M3. Entonces, en función a cómo actúan estas sustancias diferenciadas en la célula más importante, que es la célula
¿Cuáles son esos efectos? El efecto neurocrino, el efecto endocrino y el efecto para. Ahí están los tres efectos en la célula más importante del estómago, que es la célula parietal. Entonces, ¿tiene receptores para quién? Para histamina, porque se forman células enteroendocrinas. Ahí está entonces, esta es la célula enteroendocrina, es este acá. ¿Ya? Y esto de acá, ¿qué produce? Histamina. ¿Qué forma es de acá? Histamina. ¿Y la histamina dónde se unen? Los receptores H2 de la célula parietal. ¿Qué más se forma? También se va a formar gastrina. Y la gastrina, que es este de acá, miren, está uniendo este receptor. ¿Qué receptor? CCK. La gastrina, el receptor es CCK2. ¿Y qué más se va a unir? Desde lo que viene a ser el nervio vago, viene justamente esta sustancia que viene a ser la acetilcolina. Y la acetilcolina se une al receptor M3. Con eso, ves el vago, tiene un efecto directo en la célula más importante, tiene un efecto en la célula G para que a través del torrente sanguíneo llegue y estimule más a la célula parietal, ¿no? Y acá la histamina que va a ir directamente a estimular también a los receptores H2. Si va por la sangre, desde el antro hasta el cuerpo del estómago y hace un efecto positivo en la célula parietal, esto viene a ser un efecto endocrino positivo. Eso sería entonces el efecto que hace la gastrina en la célula parietal. Entonces, ¿cuál es el efecto de la gastrina o el tipo de comunicación entre lo que es célula parietal y célula G? Es una comunicación endocrina, un efecto endocrino. En cambio, la que viene desde el vago, desde el sistema nervioso central del bulbo raquídeo hasta el estómago, es un efecto neurocrino. Y como las células enteroendocrinas están en el cuerpo también, entonces ahí solo es por intersticio. ¿Cómo se llama ese efecto? Paracrino. Entonces ahí están los tres efectos. Entonces aquí hay tres efectos fundamentales en el estómago. Y estos tres efectos, ¿cuál es su finalidad? Aumentar la secreción gástrica. Su objetivo final es aumentar la secreción gástrica. Ya está. Aumentar la secreción gástrica. ¿Cómo sería eso? Entonces acá tendrías ya con un efecto endocrino, con un efecto neurocrino y con un efecto paracrino. ¿Cuál es la sustancia del efecto paracrino? Histamina. ¿Cuál es su efecto final? Aumenta ácido clorhídrico. ¿Quién es el efector del sistema, del efector o el mediador del efecto neurocrino? Acetilcolina. ¿Y cuál es su finalidad? Igual, aumentar ácido clorhídrico. ¿Y quién es el mediador del efecto endocrino? Gastrina. ¿Cuál es su finalidad? Igual, aumentar ácido clorhídrico. En conclusión, esos tres lo que hacen es aumentar el ácido clorhídrico en el estómago. Como pueden observar, chicos, las células parietales en su membrana luminal tiene un canal de cloro, tiene una bomba de protones. Cloro de los neón reaccionando es que forma recién por encima de esto que se llama moco ácido clorhídrico. No forma el ácido clorhídrico en la misma mucosa, sería lesionar a la célula. El ácido clorhídrico se forma por encima de esa barrera mucosa, de esa barrera antiácido que habíamos mencionado. ¿De qué manera aumenta la secreción de ácido clorhídrico? Elevando niveles de AMPC y elevando niveles de IP3. ¿Estos qué vienen a ser? Segundo mensajeros. Segundo mensajeros que van a estar en el estómago, en la célula parietal del estómago. De ahí entonces que te ponen esquemas y te dicen que la célula parietal, lo que es el sistema, el nervio vago y lo que es lo que es el vago y lo que es la gastrina, o sea, la acetilcolina y gastrina, fundamentalmente aumentan calcio intracelular y es porque aumentan el IP3. Y en cambio el paracrino, que es la histamina, eso sobre todo aumenta AMPC. Con eso entonces aumentan más
Muy bien. Lo que es en otras células que también pueden encontrar en nuestro cuerpo se llama pepsinógeno. ¿Pero quién produce pepsinógeno? La célula principal. Y el pepsinógeno convierte en pepsina. ¿Pero quién convierte esa pepsina o sirve como un mediador para el proteíno? El ácido clorhídrico. Entonces, de ahí que el ácido sea muy importante. O sea, si hubiera aclorhidria en el estómago, como lo hay en los cánceres, la pepsina no se formaría. Y si la pepsina no se forma, no se metabolizan las proteínas. Entonces, las proteínas. Y con eso desnutre más al paciente o a la persona. Se desnutriría más. Yes. Bueno, está entonces, esto sería. Ahora, vamos a pasar al páncreas. Y en el páncreas, ¿qué? Hablábamos de páncreas, es una glándula, es la glándula exocrina más importante o la glándula anexa del tubo digestivo más importante. ¿Qué más tenemos que ver en este páncreas? Que tiene doble conducto. El doble conducto para su secreción. Ya, uno es el conducto de Wilson, que viene a ser este de acá. El otro es un conducto accesorio y este es de Santorini. A una papila menor, una papila mayor, pero en la papila mayor coinciden ambos. ¿Quién coincide? Coincide justamente tanto el colédoco como el conducto de los dos. Ahí está en esa papila. Ya. El páncreas tiene doble función, exocrina y endocrina. Cuando es endocrina, ya lo has visto. Células alfa, células beta. Alfa, glutado, beta, insulina. Eso es endocrino, es más regulatorio de lo que es la parte hormonal. Pero nos interesa, por ejemplo, el tema de la parte exocrina. Y en esa función exocrina es donde, pues, seguramente tienes que recordar cómo ha sido forma y cuáles son las sustancias que van a estimular a esa formación. ¿No? Entonces aquí colocamos lo siguiente. Para poder secretar, o sea, ¿qué cosa tiene la parte exocrina del páncreas? Acino, hay un acino. Esto viene a ser un acino. Este acino lo que produce es enzima. En cambio, esto es lo que se llama ducto. Y el ducto lo que produce, ¿qué cosa es? Bicarbonato. Entonces, en el páncreas, para que ese jugo pancreático salga, tiene que tener dos componentes fundamentales: enzima y bicarbonato. La enzima tiene una forma, el acino. El bicarbonato, ¿quién lo secreta? El ducto. Para poder secretar bicarbonato en gran cantidad necesitas del estímulo de una célula. ¿Cómo se llama? Célula S. ¿Pero qué produce la célula S? Secretina. ¿Y qué hace la secretina? Un estímulo positivo en el ducto para producir más bicarbonato. Eso es el hecho. En cambio, hay otra célula que se llama célula I. ¿Qué es esto? ¿Qué produce? Colecistoquinina. La célula S secretina, pero la célula I colecistoquinina. ¿Cuál es el efecto de la colecistoquinina? Ir al acino y estimular al acino para que forme enzima. Entonces, este de acá, esta célula aumenta más el bicarbonato, en cambio la célula I, lo que va a aumentar más es, ya, esto es lo que va a aumentar mucho más, es la secreción de enzima. Aumenta enzima, mientras que este de acá aumenta el bicarbonato. Ya está. Muy bien, entonces célula I, célula S, ¿dónde están? En el duodeno. Vienen los nutrientes desde el estómago, estimulan a que produzca más secretina, más colecistoquinina. Pero también esta colecistoquinina que se produce acá puede estimular a la vesícula biliar. ¿Para qué? Para que produzca más bilis. Sí, pues porque al final el principal secretálogo de la vesícula biliar viene a ser la colecistoquinina. Es el principal estímulo para poder eyectar, para poder eliminar bilis hacia lo que viene a ser el duodeno. Ahora, ¿cuáles son las funciones, ¿no?, de este páncreas? Primero, la digestión.
Y el otro, regular pH, es el intestino. De lo que estaba bastante ácido, sale lo que es el bicarbonato y finalmente se convierte en un pH neutro o relativamente alcalino. ¿Ya? El páncreas lo que tiene y secreta no son enzimas activas, lo que secreta son proenzimas. Proenzimas. ¿Qué significa esas proenzimas? Enzimas inactivas. Y estas enzimas inactivas, ¿dónde se van a activar? Se activan a nivel de intestino. Su activación es a nivel de intestino. No dentro del páncreas. El problema sería que se active dentro del páncreas. Y si se activara dentro del páncreas, lo que va a producir ¿qué cosa es? Pancreatitis. ¿Qué es la pancreatitis entonces? Que sus enzimas digestivas se activen dentro del páncreas. Entonces eso sería la activación intestinal. ¿Y para qué sirven esas enzimas? Para degradar limpias proteínas naturales. Por lo tanto, la principal glándula anexa para la digestión es el páncreas. Ese es el páncreas. No es el hígado, no son las glándulas salivales, viene a ser sobre todo el páncreas, la principal enzima ya de la digestión. Muy bien. Pero no dependería, ¿no? ¿Ah? No dependería, porque los carbohidratos su digestión inicia en la boca. Claro. Se inactivan en el estómago y se vuelven a reactivar en el cerebro. Claro, pero las enzimas de son más potentes. Sino que acá arriba de la digestión es como si fuera un 10%. Y como que aquí es 80% casi de la digestión. ¿Entiendes? Entonces, proteína, por ejemplo, empieza en el estómago, pero no lo degrada todo. Tú tienes que degradar a unidades mínimas para absorber el páncreas. De ahí entonces en la insuficiencia pancreática no se puede absorber nada. Por más que mastiques, por más que digiera todo el estómago, pasa acá, entonces a las unidades mínimas que la transforman son las enzimas pancreáticas. Entonces, una insuficiencia pancreática te va a llevar a mala absorción y a desnutrición. ¿A eso lo que quiero? Bueno, ya está en cuanto a esto del páncreas y el estómago. De cómo podemos definir autodigestión enzimática. ¿Qué más es una enfermedad sistémica? Ahora, dependiendo de la severidad, mucho más se manifiesta, tiene manifestación sistémica. Y hablábamos de sus etiologías. Les comentaba que la pancreatitis es el tema más preguntado en el ámbito de muchos. De todo gasto, el tema más preguntado en los ámbitos nacionales es pancreatitis. El otro que le sigue es hemorragia. Después de eso, recién viene la parte de obstrucción intestinal, pero clínico, me refiero clínico sobre todo, y lo que es la parte de, ya al final viene lo que es hepatitis, lo que es acalasia, lo que es herpes, algo muy esporádico. Pero siempre van a preguntar lo que es hemorragia digestiva y pancreatitis. Y además, porque eso es lo que más se va a quitar. Se va a quitar, básicamente, lo que se ve pancreatitis, hemorragia digestiva, pancreatitis. Muy pocas veces hepatitis virales, y más con las vacunas ya casi no se ve. Acalasia, raros. Herpes, muy poco. Y son más crónicos. En cambio, es verdad, son emergencias hospitalarias. Si alguien viene con hepatitis aguda, no lo vas a postergar, eso es ese tiempo. Viene con hemorragia digestiva, alta, baja, lo que sea, es ese tiempo. ¿Entiendes? Por eso básicamente son los temas más preguntados. Ustedes revisan los mapas del 2000 al 2025, ¿cuántas preguntas para la hepatitis C? ¿Y cuántas de hepatitis C? Obviamente vas a ver casi todas las hepatitis. Muy bien, entonces, etiología. ¿Cuáles son las causas? La causa más común es la biliar. La causa más común de pancreatitis es biliar. Y si te dijera, está colecistectomizada, ¿cuál es? Alcohólico. ¿Cierto? O sea, si es que está colecistectomizado, ya no hay, porque el sitio más común de formación de cálculo, ¿dónde es? Biliar, vesícula biliar. Pues ya no lo tiene la vesícula. Esto que me diga, no, pero sí, en el boleto lo sigue formando, no es más raro eso. ¿Sí o no? Entonces, eso no es imposible, porque no es imposible, pero obviamente que ya no es lo común. Lo frecuente debe ser entonces alcoholismo, pasa eso. Alcoholismo. La primera causa es biliar, y sobre todo biliar si en el caso clínico es mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres son más cálculos que los varones. En la parte de biliar. ¿Han escuchado ustedes el triángulo? Triángulo para la formación del cálculo. ¿Cómo se llama?
¿Qué variables son las variables necesarias para formar cálculo? Colesterol. ¿Qué más aparte de colesterol? Lecitina. ¿Y qué más aparte de lecitina? Sales livianas. Favorable siempre es sales livianas. Favorable. Desfavorable, colesterol y lecitina. O sea, el exceso de colesterol y lecitina te va a predestinar por los cálculos. Y la sal liviana te va a tender a tener. Ese es el triángulo de andina, no sé qué más. Entonces, según eso, tienes dos tipos de bilis. Una bilis más se llama saturada y una bilis más líquida, como tal, no líquida o como bilis normal, por así decirlo. Mientras más saturado sea, más derecho a formar cálculos, es que eso depende del tipo de la. Muy bien. Ahí tienes entonces biliar y sobre todo es cálculos. Cálculos proceden de dónde? De la vesícula biliar. ¿Qué tipo de cálculos más se forman de la vesícula? Mixtos. Esos son los más comunes. Son cálculos mixtos. Ya, mientras que los cálculos propios del colédoco son los cálculos pigmentados. ¿Qué tipo de cálculos son los que son propios del colédoco? Pigmentados. En cambio, de la vesícula, mixtos. ¿Cuál es la otra causa? Alcoholismo. Segunda causa. Primera causa biliar, segunda causa alcoholismo. ¿Dónde se obstruye ese cálculo cuando sale de la vesícula? En el tercio distal del colédoco. Es ahí. Porque la parte más estrecha del colédoco es el tercio distal. Y eso es más estrecho aún, ¿por qué? Porque el colédoco, la parte terminal, atraviesa y perfora la cabeza del páncreas. Y es ahí donde justamente se hace más estrecho. Y como en ese punto también, ¿qué cosa hay? Está lo que viene a ser el esfínter del colédoco, el esfínter del hueso. Y hay un esfínter en común para los dos. Tres esfínteres. ¿Cuál es la otra causa? Metabólica. ¿Qué metabólica? Dislipidemia. ¿Qué es hipertrigliceridemia? Más de glicemia. Otra causa, hipercalcemia. Mucho calcio en el cuerpo. No páncreas. Algunos fármacos, como quién? Valproato. Inhibidores o fármacos para la targa, hidralosina, antirretrovirales. Valproato. ¿Qué más? Algunos diuréticos, furosemida. Algunos parásitos o algunos gérmenes, microorganismos, ahí tienes ascaris. ¿Qué más? También tienes el virus de la parotiditis. Que puede complicarse claramente con problemas. Pero de estos tres primeros. Dijo de valproato, furosemida y unos tres. Didanosina. Muy bien. ¿Qué más? A ver, veíamos acá. Hay una clasificación histológica que se hacía sobre esto. Es justamente la pancreatitis edematosa y la pancreatitis nephromágica. Pero ¿cómo se explica fisiopatológicamente la pancreatitis aguda? Por una activación intrapancreática de sus propias enzimas. Las proenzimas que no salen del páncreas se activan dentro del páncreas, sea por trauma directo, sea por irritación del tubo pancreático, o sea por daño vascular, se activa dentro del páncreas y esas enzimas activas destruyen lo que viene a ser el tejido pancreático. ¿Por qué? Porque estas enzimas, habíamos dicho, que metabolizaban proteínas, lípidos, carbohidratos. Y la membrana del ácido pancreático del parénquima está hecho de eso. Claro, que si se activa ahí y degrada esas cosas en la luz del intestino, activado dentro del páncreas, obvio que va a degradar eso. ¿Y qué va a generar? Inflamación. Inicialmente el problema es la inflamación, pero si esto es muy grave, estamos hablando del severo, puede generar una infección. Puede generar una infección. Porque las pancreatitis normalmente son limpias, son asépticas. Pero esta se puede infectar. Y ahí cuando se infecta, el pronóstico cambia totalmente. Probablemente
nadie quiere que una pancreatitis se infecte. ¿Ya? Ahora, si esta pancreatitis es necromorrágica, y sobre todo hay signos, y eso es lo que tienen que siempre reconocer, signos de infección, el antibiótico va porque va. Pero si no hay signos de infección, el antibiótico no tiene por qué. Bueno, la dermatosis al 80% y la necromorrágica felizmente. O sea, el más grave es pues el nefrosis menos, o sea, por raro, o menos, muy poco frecuente. La dermatosis es mucho más común. Estos de acá sobre todo se van a canalizar porque no van a tener pues tanta disfunción orgánica, que estamos viendo acá, que no hay tantas complicaciones locales. ¿Cuál es la complicación local más común de la pancreatitis? ¿Cuál es la complicación local más común? No me digan pseudoquiste. Eso. El pseudoquiste pancreático es la complicación local más frecuente. Esa sería la complicación local más frecuente. ¿Ya? Pero si te hablara de la complicación más grave, ¿cuál sería? Depende, ¿no? Si es local o si es sistémico. Si es local, necrosis. Y si es sistémico, eso sería disfunción orgánica múltiple. O sea, estamos hablando de shock, pues, y con esto, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Con esto, básicamente, que se va a complicar y pasar su causa. Y esta necrosis sobre todo infectada. ¿Local qué era? ¿Ah? Local. Necrosis. Y necrosis infectada sobre todo, ¿no? Y si es sistémica, es DOMS. Disfunción orgánica multisistémica. DOMS. Hay un quebrante y eso es su causa. Muy bien, entonces, cuando hablamos acá de la clínica, ¿cómo viene un paciente con pancreatitis al hospital? Con su dolor que no lo tolera. Vómitos, El síntoma que más incomoda al paciente es el dolor. Y es un dolor en banda, o es un dolor en el epigastrio, pero es de carácter tenebrante. Ya, y básicamente intenso, ¿cierto? En general de mayor de 7 a 10 en esa escala, y que no ha cedido con analgésicos convencionales. Eso es una característica fundamental. Además hay náuseas vómitos. El hecho de que haya náuseas vómitos ya nos va haciendo pensar de que como es inflamación sistémica, puede que esté generando ilio. ¿No es cierto? ¿Cuál es la pancreatitis ilio adinámico o ilio pancreático? Que pueda haber fiebre, si hay fiebre. Y si hay fiebre, hay que ir pensando también, al margen de que sí puede liberarse pirógenos, hay que pensar en que puede haber también infección. Entonces son cosas que ya nos varían. Ocasionalmente, esto también viene con disnea. ¿Por qué con disnea vendría un paciente con pancreatitis? Porque suelen hacer derrame pleural. ¿Qué es el derrame pleural? Es sistémico. Muy bien, ya está entonces, eso es su clínica, suele presentarse de esta forma. Ahora, el diagnóstico, ¿cómo es el diagnóstico? Ya viene con toda su clínica. Primero, ya es compatible con la clínica. Segundo, hay que hacer el laboratorio. Y en el laboratorio, sus enzimas, ya sabemos. Si estas enzimas se han activado adentro, destruyendo todo, esas enzimas van a salir al torrente sanguíneo y van a aumentar sus niveles. Pero entre los dos, lo más importante, ¿cuál es? Amilasa o lipasa. Más específico, porque también lo colocaba ahí. Amilasa es la que tiene menos sensibilidad social y tiene falsos positivos. Ahí suele hacer la discusión por la localización de amilasa en otros puntos. Y para que sea considerado como tal, tiene que aumentar por lo menos 3 veces el valor normal o el límite superior de esas enzimas. Eso sería el laboratorio. Entonces, algo así como que quieres diagnosticar colecistitis. ABC, no Tokio, ABC definitivo, ¿no es cierto? Entonces es algo así. Pero acá tienes justamente el laboratorio, si tienes clínica positiva y tienes enzimas positivas, el diagnóstico ya está dado. No requieres más.
pero ocasionalmente puede requerir de qué? De imagen. ¿Cuándo? Siempre y cuando tengas clínica positiva, pero tienes laboratorio en duda. Si la clínica es positiva, pero el laboratorio no te ayuda, entonces en ese contexto puedes usar imágenes. Y de estas imágenes, o ecografía o TEM. La primera sería ecografía, pero el que es más adecuado es tomografía. Y es una tomografía sin columnas. ¿Esto es rutina? No, pues esto no es rutina. Esto no es rutina. Esto solamente es para poder ver, ¿ya? Para poder resolver la duda del diagnóstico. Pero ¿qué cosa sí es común en pancreatitis? Hacer tomografía para poder valorar qué cosa es pronóstico. Esto sí es algo común. Esto sí. En pancreatitis, ¿por qué haces tomografía? ¿Para diagnosticar o para pronosticar? Pronosticar con los índices o el índice de Baltasar. Con eso, con lo que es el índice tomográfico. O sea, TEM se hace para hacer el índice tomográfico de severidad. Pero eso sí va siempre y cuando tengas criterios de severidad. ¿Y cómo vas a valorar los criterios de severidad para sí o sí hacer una tomografía? Primero con Ramsson. Primero los clínicos y luego los tomográficos. ¿Por qué? Porque la tomografía, para que presente criterios de severidad, por lo menos debe durar 72 horas después. O sea, hacer tomografía el día 24 no tiene nada, ninguno tiene nada. 48 tampoco. ¿Por qué? Porque los cambios no se establecen. Entonces, por eso la tomografía a las 72 horas post-evento de pancreatitis. Y este de acá sí usa contraste. Esto sí es con contraste. Ya, esto sí es con contraste. Bueno, entonces, ya teniendo diagnosticado esto, ¿qué procede después de eso? Hay que ver lo que es el pronóstico. ¿Y con qué se ve el pronóstico? Con la escala más preguntada. Tú dirás, sí, pero ya no se usa mucho. Sí, no se usa mucho. ¿Pero es el más preguntado? ¿Cuáles son los criterios de Ramsson? Al ingreso en las 48 horas. Entonces, ahí está. Legal, o llega, ¿tiene entonces mayor a 10.000, edad más de 55, glucosa, AST, 250, y LDH, 13. Y a las 48 pueden evaluar qué cosa, si la complique. Entonces es así esta relación. 10, 5, 8, 4, 6, 6. Más o menos múltiplos para poder recordar los valores. Hematocrito 10. O sea, caída del 10% de hematocrito. Boom, la mitad es 5. Aumenta en 5 el boom. Calcio, cae en 8. Exceso de bases, más de 4. PO2, menos de 60, o sea que te hace insuficiencia respiratoria. Y retención de líquido o caída de líquido, más de 6. Eso. Entonces tienes ahí esa correlación. 10, 5, 8, 4, 60. Y eso más o menos. Si tienes más de 3 puntos, mayor o igual a 3 criterios que la cumple, entonces es mal pronóstico. Es mal pronóstico. Puedes evaluar SIRS, también SIRS. A ver, ¿cuáles son los criterios de SIRS? Recordando. Temperatura. ¿Cuáles son? ¿Temperatura más de cuánto? Menor a 36. Menor de 36 o mayor. ¿Qué más? Frecuencia respiratoria. Leucocitos, ¿más de cuánto? Menor a 4.000. Mayor a 10.000 o 12.000. 12. ¿Qué más? ¿Ah? Frecuencia cardíaca, ¿más de cuánto? 100. No, hay algunos que dicen 90. Aquí no actual. ¿Más de cuánto? ¿Más de 100 o más de 90? A 100 será. Frecuencia cardíaca mayor de 90. ¿Está como 90 en los criterios? ¿No? Sí, por eso le pregunto. Siempre 90. Frecuencia cardíaca mayor de 90. ¿Qué más hay? Paz, Presión arterial. histórica. ¿Menos de cuánto? Menos de 90 más de 120. Más de 120. Listo. Si tienes más de cuántos criterios, 2 criterios,
Entonces, ¿qué indicas? Mal. Mira, teniendo esto, teniendo marcha, tiene Apache, ya, tiene ahí. No voy a preguntar nada. Entonces, no, eso ya lo ves, Ya. lo básico. Gracias. Entonces, teniendo esos positivos, entonces es muy índice tomográfico, porque sabes que si eso es mal pronóstico, usted no se atiende en hospitalización, en una UCI. Eso es la UCI, por eso es pronóstico. Porque como es una enfermedad multisistémica, ¿dónde lo vas a atender? Dicho trauma. Tienes que entender la UCI, si es que, y más aún, tienes que demostrar de que además de páncreas está bien aplicado. ¿Y cómo lo demuestras eso? Con el índice tomográfico que se hace a las 72 horas. De hecho, si en el ingreso me ponen 10 horas, eso es establecido. Entonces, ¿qué hace el índice tomográfico a las 72 horas? Y ese índice tomográfico que valora los cambios locales del páncreas y el grado de necrosis. Para ver el grado de necrosis tienes que echar contraste de tomografía. Y con eso vas a demostrar, en base a puntuación, de que sí hay afectación del páncreas. Y en los cambios locales es de A a I. A es normal, B que es lesión e inflamación del páncreas. C que es Con dos. peripancreática, inflamación del páncreas y inflamación peripancreática. ¿Y D que es? Ambos. Colección única. Ya tienes ambos, pero además hay una colección única, colección líquida única. Claro. ¿Y E qué es? Gas. Tienes colección y además tienes gas. ¿Y si es gas, qué significa? Infección. Es gravísimo, ¿eh? ¿Cuál es el más frecuente que infecta? Germen, E. coli y Klebsiella, entonces, en general, es digestivo. Siempre empiecen en KEPS. Klebsiella, E. coli, enterrado, pseudomonas, pero aquí es E. coli. Listo, entonces ahí tendrías a esto. Y sumando estos dos, si te sale mayor o igual a 7, maravilloso. Ya está, demostrado con imagen. O sea, esto es clínico. Y teniendo claro eso, entonces este paciente se tira a la UCI. Y en UCI empieza. Lo primero. Toda comida que entra al estómago va a estimular vesícula y va a estimular aquí más. Páncreas, hígado, estómago, pero más sobre todo páncreas y hígado. O sea, el hígado y la vesícula. Entonces tiene que haber NPO. Pero ese NPO siempre, así, diario, el valor diario, ¿no? Diario, con posibilidad de indicación, no temprano de dieta. ¿Por qué? Porque cuanto más temprano inicies la dieta, menor riesgo de transformación bacteriana y infecto también. O sea, por eso siempre el gastro, el internista siempre está viendo, ya iniciamos o no iniciamos, y todos los días tienes que evaluar cómo está esta prueba. ¿Cómo sabes si ese pancreatitis está revirtiendo? Al comprimir, baja dolor cada día, escuchas ruidos intravenous, está presente, va presentando, ya está ya presente, y lo otro, que tolera la dieta. Si hay de esas tres cosas, empieza dieta líquida. ¿Y eso para qué? Con el objetivo de movilizar el intestino y evitar translocación arterial. Sobre todo, dice el profesor, una de las indicaciones fundamentales en pancreatitis es el inicio temprano de la dieta. Ahora, y si no tolera esa dieta aún, ya no tolera, pero hay ruidos intravenous, por ahí como que ya están presentes, una de las medidas que se puede hacer es hacer una sonda nasogastrial y pasar directo a la dieta intestinal. Y con eso, básicamente, pues ya puede ir incluyéndose la dieta. El otro es la hidratación, no es que hace un tercer espacio, no es que hay sudoración, hay puede haber fiebre, entonces se pierde por todo, partes sensibles y insensibles del líquido, entonces se tiene que hacer hidratación intensa. Analgesia, y les decía cuál era el mejor analgésico, opioides. ¿Qué opioides? Opioides, en este caso la penicilina. ¿Por qué? Porque tiene menos efecto en cuanto al esfínter, al espasmo del esfínter de odio. Y el otro, ¿cuál es? Antibióticos. Pero antibióticos, los de elección para pancreatitis, carbapenémicos. Eso sí, solo sí, hay síntomas de infección o signos de infección. ¿Cuáles son los signos de infección? Fiebre, gas, neumografía. ¿Qué más? PCR, o leucocitosis, por desviación a la izquierda, o cuando se hace
drenaje haya un positivo, un cultivo positivo. O los cultivos salgan positivos, entonces en ese caso, sí o sí se tiene que iniciar antibiótico terapia. Recuerden, la antibiótico terapia no es de rutina, es sí, solo sí se demuestran signos de infección. Si hay signos de infección, va antibiótico. No hay antibiótico profilaxis, antibiótico terapia. Doctor, una consulta, ¿se podría pedir proca? ¿Cómo? Proca. Procalcitonina. En todo pancreatitis, en toda enfermedad que es sistémica se debe proca. Generalmente. Porque nadie así le pide, yo por eso pregunto. No, claro, porque procalcitonina es un predictor de bacterias o de sepsis. Ya no, gracias. Lactato y procalcitonina, todo procalcitonina. Muy bien, ya, eso sería. Ya pasamos ahora a lo que viene a ser hemorragias. Y ahí justo habíamos hecho las hemorragias digestivas, algunos alcances de hemorragias. Dentro de esto teníamos la HDA, hemorragia digestiva como tal, pues era alta-baja, ¿no? Si es alta-baja, y si era alta, pues de paricial no paricial. Si era alta, les creo que el signo fundamental, melena. Y si es baja, hematoquesia. Con vectorragia, es decir, sangre urginante. Melena con hematomesis. Hematoquesia con vectorragia. Eso va así de la mano y como que da mucho más. Se refuerza los síntomas. ¿Qué más veíamos? Decíamos que si esto era paricial, generalmente se asociaba pues a hipertensión mortal. Y si era no varicial, el helicobacter. Y si no es el helicobacter, ¿cuál será? Más agudo que eso. Aires. Claro, el aire normalmente te hace sangrar. Y es lo más agudo que el helicobacter es crónico, gastritis crónica. ¿Causa de gastritis aguda? Aires. ¿Causa de gastritis crónica? El helicobacter. Aires. ¿Cuál es la profilaxis y la causa de la hemorragia digestiva alta no varicial fuera el Helicobacter pylori? Erradicar H. ¿Ah? Depende. Depende del grado de resistencia y depende del porcentaje de erradicación. Ahora, ¿cuál es el que más resistencia ofrecía? Por acá la familia, clarito. El problema es que la mayoría de Helicobacter hoy en día ya no está haciendo los que echan clarito. Y de ahí entonces que bien existen los esquemas, ¿cuál? ¿Cuál es la resistencia? La cama. Pero el esquema cuádruple se suspende dos cosas, que es con bismutor y sin bismutor. Entonces ya, bismutor es incluye que carga de peso. Entonces tienes ahí profilaxis, si fuera no varicial, erradicar HP. Y profilaxis, si fuera varicial, beta blockers. ¿Y quiénes? Propranolol. ¿Quién más? Carvedilol y arteilol. Esos tres son los que se usan para profilaxis. Propranolol, carvedilol, nadolol. Muy bien, esa sería, bueno, la inversión. Veamos entonces ahora sí la HDA. ¿Y la HDA cuál es más frecuente? ¿Varicial o no varicial? No varicial. Obviamente la no varicial. ¿Por qué? Porque esa es la que está asociada a úlcera péptica. Y la úlcera péptica puede ser duodenal o gástrica. ¿Cuál es más frecuente? La duodenal. ¿Por qué? Porque no tiene el mojo del estómago. Entonces la duodenal del estómago se tiene. Ahí el duodeno pierde. Y obviamente es mucho más frecuente que ocurran los sangrados a nivel duodenal. Entonces, una úlcera duodenal sangrante. Y esto es una úlcera gástrica sangrante. No, en la curvatura menor. Y en la incisura angular. Eso no es. Por eso la incisura angular es importante. Ahora, el hecho que tú sepas que es en la curvatura menor, ya deduces que arteria puede ser. Ramas de la gástrica derecha, gástrica izquierda.
En cambio, este acá es cara posterior del duodeno, sobre todo la que sale. Porque esto tiene cara superior, posterior, inferior, anterior. La que salga más que la posterior. ¿Y quién va por ahí? La gastroduodenal. Ah, esos son los que son. Gastroduodenal derecho. No, gastroduodenal nada más, no hay gastroduodenal izquierda, solo hay una arteria gastroduodenal. Ya, entonces, por eso lo ponía acá, la arteria gastroduodenal, esta es la arteria gastroduodenal y esta es la arteria gástrica derecha. Parece igualito, ¿no? Gastroduodenal, gastroduodenal. Y el otro es la gástrica derecha. Muy bien, entonces ahí están las dos úlceras más frecuentes, más comunes que puede haber en el estómago. La úlcera péptica y la úlcera gástrica. Péptica duodenal y péptica gástrica. Decíamos de que esto era más grave porque era la que producía mayor volumen de hemorragia. Eso sí era una cuestión que sí tenía que recalcarse en lo que eran las gástricas. La otra causa de úlcera, viene a ser la úlcera, no la hemorragia, pero la enfermedad de Mayer-Weiss. Vómitos recurrentes. Claro, vómitos recurrentes asociados o no al alcohol. Puede ser asociados a gestación o hormonas. No puede ser psicógenas, en este caso psicógenas que vomitan bastante, o alcohol que también es otra causa de vómito, o hiperemesis gravídica, ¿cierto? Entonces son muy limitados por ahí. Lo que hace es desgarrar esta unión gastroesofágica con los sangre. El Mayer-Weiss, el otro es la enfermedad de Dieulafour, que es una malformación vascular y sobre todo se presenta en esa parte de la musculatura. El otro puede ser por AINES. Y finalmente cáncer gástrico. Pero del cáncer gástrico, sobre todo los cánceres gástricos avanzados, no tanto el exofílico, mucho más los ulcerados. Y para poder recordar la clasificación de los cánceres gástricos avanzados estaba Bormann. Y esto es otra cosa que nos preguntado en salud. Y de Bormann, ¿cuántos clases hay? 4. Exofílico, 1, 2, ulcerado, 3, ulcerado, pero infiltrado, y 4, plástica o infiltrado. Entonces, ¿quiénes son los que tienen riesgo de sangrado? El 2 y el 3, alto riesgo de sangre. Ese es el Bormann 3 y 4. Estas hemorragias digestivas no variciales generalmente son arteriales. Es más arterial. En cambio, la hemorragia digestiva alta varicial, eso es más venoso. Hipertensión portal. Es por hipertensión portal. Entonces, de esto, lo que te han preguntado, ¿qué es la causa cuando de hemorragia digestiva alta? Masiva. Ahí está. Masiva. Cualquiera puede ser masivo, pero el que más masivo, el que más sangrado produce y produce definitivamente shock, deben ser varios. La que más hace. Doctor, clínicamente, ¿cómo diferencio una por hipertensión portal de una úlcera péptica gástrica? Porque ambas. Ah, pero por semiología. Claro, porque ese por hipertensión portal sabes que tiene algo así, de la que tiene circulación colateral, tiene el antecedente circulatorio, de haber infectado con virus. O sea, ya viene con esos signos. ¿No? Sí o sí pienso en. Claro, si vas a pensar en hipertensión portal y que el virus es un. ¿Cómo? Claro, el sangrado es más intenso y por lo tanto la hemorragia con las cuales tienen ellos es más o severo o masivo. Son dos, tienen leve, moderado, severo o masivo. Son 4 de la reducción de severidad. Eso más por severo y masivo, no se lo. Sonda del Senkestein. ¿Qué más? Es un balón esofágico que ya se usa en caso de que no puedes controlar con el tratamiento convencional. O sea, ni con endoscopía, ni con adrenalina, ni con opioide. Ahí usas esto, ya no se puede. No parece. Bueno, veíamos acá lo siguiente. En cuanto a esto de acá, hemorragia digestiva alta, esta es la que está bastante asociada a la hipertensión portal y sobre todo la causa vascular. Esta es la que me
cual sea la causa de cirrosis, lo que va a tener hipertensión portal. ¿Y a qué se debe que aparezcan estas varices? Se debe aquí sobre todo a que la vena porta tiene una colateral que se va al esófago. Y esa colateral se llama vena coronaria. El problema es esa vena. ¿De dónde sale la vena coronaria? De la vena porta. ¿A dónde se va? Al esófago. ¿Y con qué se conecta? Con el plexo venoso. Ahí está el dato. Aumenta la resistencia hepática, reconquista la sangre, aumenta la porta y aumenta la presión de la vena coronaria y finalmente empieza a funcionar las venas. Y entonces, por eso de ahí, entonces con la ecografía tú puedes medir qué cosa, la gradiente de la presión en la vena del alma. Y normalmente esa gradiente ¿cuánto es? 5, menor de 5. Si esto está más de 5, ya puedes pensar en la presión. Si esto está más de 10, ya las varices con endoscopía las puedes ver. Y según eso lo vas clasificando en grado. Y si es más de 12, sabes que eso vas a ver. Sabe, ¿con cuánto de gradientes de presión sangre lo vas a hacer? Con más de 2. Con más de 2. Esos datos no son bien. O sea, esos datos son muy bien, entonces eso sería en la parte no varicial. Y en la parte no varicial, ya teniendo entonces, sea varicial, sea no varicial, la clínica en la alta es común. Solo que por volumen, tú puedes ir diciendo que la varicial va a ser más tórpida, va a ser más grave. Entonces, la hemorragia digestiva, según su gravedad, puede clasificarse hemorragias digestivas de intestinal. Hemorragias digestivas puede clasificarse en leve, moderado, severo y más. ¿Cuándo tú dices que es masivo? Es una pregunta. Cuando tienes una reducción del gas de cuánto? Más de 35%. Que esto equivale a decir una pérdida de sangre de 1750 mililitros aproximadamente. Esto es demasiado. Severo, 20 a 35 o 20 a 30. La moderada entonces empieza a 20 y ahora de 10. O sea que casi nada. En estos dos contextos, acá en estos dos, tanto en el severo como el moderado, entonces vas a pensar básicamente en transfundir. Ahí es donde vas a decir, hay que pedirlo ya al grupo, hay que pedirlo orante, todo eso. Entonces ahí tienes el máximo. Pero ¿en qué se diferencia el máximo severo clínicamente? Es que aquí tienes ya síntomas neurológicos. ¿No es cierto? O sea, el Glasgow se altera en el máximo. Aquí ya tienes Glasgow menos de 15. Porque hay somnolientos. Aparte de estar chocado. Glasgow más shock. En cambio, acá, sobre el shock, pero no hay alteración neurológica. No está chocado, pero no hay alteración neurológica. Acá sí está chocado. Está chocado y hay Glasgow. Acá, el famoso término TIR, signo de maniobra de TIR negativo. Y acá TIR positivo. ¿Qué es TIR? Echadito, más presión. Lo siento, se lo para, ¡pum! Se cae. Y aumenta el pulso para comenzar. Eso es lo que ¿entiendes? El TIR positivo moderado. TIR shock severo. Shock síntomas neurológicos masivo. ¿Entiendes? Más o menos va a ir así. Y acá termina la noche con el resuelto para el. Bueno, al margen de todo esto, ya tienes que la clínica va a ser hematemesis. Vomita. ¿Qué más? Melena. ¿Qué más hay? Hipotensión, dependiendo del grado de sangrado. Hipotensión. ¿Qué más? Test TIR positivo, dependiendo también de esto. No es que sea test de TIR patológico, no. Positivo, ya estamos viendo aquí. ¿Qué más va a haber? Dolor abdominal. Dolor abdominal. Pero en todo esto, en el examen físico, sí o sí tienes que confirmar que esto se trata de una hemorragia digestiva y que eso es melena. ¿Qué haces? Tacto. El tacto rectal sí tiene que ser, sobre todo si está sangrando. Eso va. Los chicos, tacto rectal positivo. No aguanta, chicos. 3 ya, no es que a veces el cordón se la une y se la rompe.
qué? Si güey, o no, comió beterraga, no, me parece. ¿No? Entonces haces tébeno. Y con tébeno te vas a ir. Entonces tébeno limpio. Entonces, ¿qué tienes? Endoscopía digestiva. Esto viene a ser el examen de elección. Este es el bol examen. Este es el bol examen. Siempre, en toda hemorragia digestiva, como sabes, según el grado, puedes requerir de transfusión. Entonces tienes que valorar el hemograma. Y en el hemograma, ¿qué vas a valorar? El hematocrito y el módulo. Con eso también necesariamente. ¿Puede ocurrir una anemia dilucional ahí? No. ¿Ah? Anemia dilucional. ¿Qué tiene? Puede haber. Anemia dilucional. ¿Por qué habría anemia dilucional? No, o sea, si es que yo le hago hidratación. Ah, pero no, pues esa ni que la hidratación, o sea, está sangrando, ¿sabes que tiene que sangrar? O sea, es anemia por ver descolapsa. Dilucional que puede incrementar y bajar y un poco el hematocrito, pero no lo vas a cambiar. Muy bien, tienes EDA y con esta endoscopía digestiva alta vas a hacer la clasificación de Forrest. Ya es más. Lo que en el anterior viste, Ramson, aquí es Forrest. Entonces, eso es el Forrest. Y con Forrest, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a decidir muchas cosas. Dentro de ello te vas a decidir con Forrest. Recuerden que es una clasificación endoscópica. Forrest es una clasificación endoscópica. Solo vas a entrar en ese contexto si es que le has hecho endoscopía. Es una clasificación endoscópica. Ahora, la endoscopía tiene doble uso. ¿Cuál es su uso? Diagnóstico y tratamiento. En el diagnóstico. Y si está sangrando en el acto, limpas. Tiene las dos utilidades. Por eso es lo mejor que hay para el diagnóstico. Pero ¿cómo sería esta clasificación de Forrest? Ahí está. 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 1A, 1B, activo total. Es activo total. ¿Por qué? Porque ahí entra el chorro, aquí, babea, suma. Tienes ahí sangrado en sabana, distintos nombres tienes. Entonces, básicamente ahí lo que tienes es sangrado activo. ¿Ya? Ahora, sangrado reciente, vasovisible, coágulo adherido, 2A, 2B. ¿Qué más? Mancha de mamina. Y sangrado activo, tienes al coágulo de fibrina con una base limpia. Ahora, el riesgo, ¿cuándo es? ¿En quién hay alto riesgo? ¿Qué se considera como que hemorragia digestiva de alto riesgo? De 2B hacia, ¿no es cierto? Y de 2C3 es de bajo riesgo. ¿Bajo riesgo de qué? ¿De qué? De resangrado. El problema es el resangrado. O sea, ¿va a resangrar o no va a resangrar? Ya, resangrado, alto riesgo resangrado, de 2 veces. Bajo riesgo, 12 y 3. Si esto tiene bajo riesgo, entonces básicamente este tratamiento es ambulatorio. Si esto tiene alto riesgo, hospitalario. Pero hay un punto de corte en la endoscopía para decir quién es alto y quién es bajo, o dónde lo tratas. Ese es el 2. Si en la endoscopía digestiva encuentras el coágulo adherido, puedes remover. Removiendo ese coágulo, entonces el sangrado, la persistencia del sangrado, te lleva a que básicamente tienes que clasificarlo como un alto riesgo y como que ese tratamiento sí o sí tiene que ser intrahospitalario. Pero si eso no resangra, está libre, no queda libre esa base o queda descubierto y no, el vaso no resangra, entonces el tratamiento es ambulatorio. El hecho que sea intrahospitalario, aquí obviamente vas a usar inhibidores de bomba de protones y endovenoso. También acá vas a usar inhibidores de bomba de protones y ya, entonces, te da bastante, ¿no? O sea, esa endoscopía y clasificación te da bastante para lo que es decisión de dónde tratas, con qué tratas, ¿no? Y cómo lo vas clasificando y qué riesgo tiene que tratarse. Si es alto riesgo porque puede llegar hasta el 90% de sangrado, porque de 1A sobre sangrado riesgos es hasta el 90%. ¿No? Y si es un 3, menos del 5%. Eso es muy bajo. Ya está. Y hablábamos de que en el tratamiento médico, porque esta es la parte de endoscopía, Forrest, el tratamiento médico se usaba inhibidores de bomba de protones. Endovenoso o puede ser por vía oral, dependiendo del Forrest. ¿No es cierto? Y el otro fue en la profilaxis. En la profilaxis, sobre todo, era erradicar el linfoma o sea, con un tratamiento triple, o sea, con un tratamiento cuádruple. Si es un tratamiento triple,
se lo cambia y ese es el llamado tratamiento concomitante que dice, pero es simple y simple. Omepra, ya, este es el cariplo, amoxicilina, un antibiótico inhibidor. Y este es con bismutol. Y acá si usas tetra, ¿qué más usas? Omega, ¿qué más? Bismutol y ¿qué más? Es lo que dice. ¿Por cuánto tiempo es lo ideal, lo estandarizado ya? Por 14, 2 semanas. 2 semanas con eso seguro de que está. ¿Cómo compruebas si está radicado o no? Si al mes lo haces test de aliento y esto sale negativo, entonces excelente, sí se ha radicado. Esa es la forma. Porque cuando le dan tratamiento a los pacientes, porque ahorita mucha gente se hace su test de viaje, es la forma rápida de poder ver si hay o no el trabajo. Sale positivo y después de eso tienes que saber siempre cómo hago, si sigo o no sigo el tratamiento, que no es al mes. Pero para poder hacer al mes ese control, tiene que estar libre de antibióticos. Libre de antibióticos. Si no, no es válido.